De hecho, eso es algo en lo que estaba trabajando ahora. O sea, quería empezar a trabajar a ver cuánto podía apalancar una cuenta y quizá esta primera aventura de apalancarlo lo quería hacer con las ganancias de otra cuenta. Ujú. Entonces quería hacer justamente eso. O sea, hay una cuenta que la tengo en 500 y que la llevé a 900 y quería más o menos cuando estuviera en 1000 sacar la mitad, o sea, sacar esos 500 de ganancia, pero tenerlos con mucho apalancamiento, que lo estuve probando en la simulación y quiero ver cómo funciona en real. Ujú. A ver cuánto me permite la habilidad para ir llevándola o si en algún momento empiezo a perder la cabeza. Sí, de acuerdo. Pero sabiendo que, o sea, acostumbrándome también a los números, a ese lotaje, a ese riesgo que uno va a tener por operación y demás. Bueno, creo que el gran problema que había tenido al principio era lo que creo que, de la forma en la que vos lo dividías, de el que venía intoxicado y el que no. Y yo era de los que sí. O sea, Mm. me hubiera encantado no tener nada, pero creo que lo peor que me pasó fue tratar de sacarme de la cabeza todo lo programado que venía con lo que no tenía que hacer, que fue lo que creo que me demoró más tiempo digamos, para avanzar más con el entrenamiento. Por eso también es que estoy bastante entusiasmado porque en cierta forma es como que este negocio te lleva a ser muy ansioso y el ver la escalabilidad que tiene, quizá puedes tener 2 semanas buenas y la cabeza se te va y pensás que podés Ujú. cambiar todo, que quizá podés, pero es como está muy bien pensado, realmente, como negocio y como adictivo está perfectamente hecho, te Ok. mantiene ahí todo el tiempo. Como dejaban de coincidir las estrategias o las formas que tenía de operar, a mí nunca me terminaba de durar mucho tiempo ese momento de gracia en el que yo estaba feliz porque había encontrado ese algo que me estaba dando resultados en ese momento. Ujú. Y siempre recuerdo que cuando lo encontraba era, listo, acá lo encontré. Pero eso duraba 3, 4 días, a veces pasaba una semana y pico y yo decía, al fin encontré la estabilidad. Y después se caía de vuelta. Y me di cuenta que ahora hace ya o sea, ya hace como 2 meses que dejé de pensar en cambiar cosas. Es como que cada día que pasa es un nuevo récord que tengo de dejar de cuestionarme a mí mismo lo que estoy haciendo. Y antes era imposible. O sea, yo sabía que algún día iba a detonar todo. Creo que como todos los que llevamos varios años erráticos en esto, pasé por primero todos los mercados que hay y por todas las opciones. O sea, pasé por binarias, creo que entran todos, que es el dulce, Ujú. para duplicar todo en un día y lógicamente ves que tampoco no termina funcionando en sí, no necesariamente por el producto como tal, sino también por esto, porque si desconoces los principios te va a ir mal en todo, o sea, porque no tiene mucho sentido. Y primero le echaba la culpa primero a binarias, luego le echaba la culpa a que el broker era malo, siempre la culpa la tenía otro, entonces era culpabilizar las cosas. Y otra de las cosas que hice también fue un curso bastante básico de trading algorítmico, pero que no te enseñaban a programar, sino que eran como algunas páginas que eran como constructores de estrategias, pero que no terminaban de dar muchos resultados justamente por esto que hablamos también de como que sobreoptimizaban las estrategias. Armabas estrategias con unas curvas hermosas que tenían un drawdown bajísimo y uno cada vez la optimizaba más y más y más y más, pero en un periodo de tiempo muy puntual, y cuando esa estrategia la pasabas al real, ya no funcionaba, porque solamente estaba optimizada para el 2022. Entonces en el Ujú. 2023 cambiaron las cosas y ya tampoco funcionaba. Ujú. Entonces es como que todo te lleva siempre o sea, a mí me generaba todo mucha inseguridad respecto a, ok, hasta hoy estoy bien, mañana cambia y ya automáticamente empiezo a cuestionarme todo lo que hago y era realmente, o sea, mentalmente te complicaba, porque el no tener esa habilidad de la que hablábamos hace que también te castigues psicológicamente y cada vez te estés peor. Entonces es duro realmente cuando quedas atrapado ahí. Una de las cosas que me acuerdo que me ayudaron fueron un par de cosas en realidad que fueron pasando que me hicieron decidirme a hacer el entrenamiento. Una de esas fue justamente esta que decís, que es que noté que tenía algunas diferencias ya con lo que iba, con algunos videos que había visto tuyos, diferencias respecto a otras cosas, que puntualizabas mucho en el precio, específicamente en el precio, que son cosas, y se veía con mucha naturalidad algunos videos que mostrabas en los que entrabas en operaciones, decías, puede subir, puede bajar, compro acá y bueno, puedo pasar una cosa o puede pasar la otra. Y el ver esa tranquilidad me empezó a generar duda de decir cómo puede ser que tenga esa tranquilidad.
En ese momento no lo entendía y no lo entendía ni hasta bastante avanzado el entrenamiento. No me terminaba de cerrar, pero quería tener esa tranquilidad, eso lo recuerdo. También creo que uno de los primeros videos que había visto tuyos era uno que en un momento te lo pregunté, era respecto al tema de las coberturas, que si bien, bueno, sí, no es necesariamente de la forma en la que, digamos, hoy siento que me opero más tranquilo, y ahí fue como que todo empezó a tener un poco de sentido para mí. También me acuerdo que creo que se llama Alejandro Valverde, creo que es un alumno también del entrenamiento, lo había visto en otros videos y siempre me llamó la atención también que lo veía con claridad respecto a que explicaba algunas cosas, y cuando justo también me enteré que había hecho el entrenamiento, fueron como que se fueron confluyendo varias cosas que me ayudaron a decir, bueno, es el momento de animarme. Definitivamente si tengo que jugarme la última carta, tiene que ser con algo diferente. O sea, no puede ser con lo mismo que estoy haciendo, porque tratar de querer encontrar la estrategia, ya me di cuenta que no es definitivamente el camino. Entonces fue como un par de cosas que terminaron ayudando a como que tome la decisión y decir, bueno, es el último salto de fe que hago, y si no funciona, no funciona y ya está. También porque había proyectado que si seguía como seguía, quizá me quedaban menos de un año más perdiendo en el mercado de la forma en la que estaba. Entonces dije, ¿para qué voy a seguir perdiéndolo si lo puedo invertir en algo? O sea, si lo invierto voy a terminar ganando eventualmente. Y si no funciona, lo iba a perder de todas formas. Por lo cual yo ya no tenía mucho que perder. Entonces es como que llegué en ese último momento y decir, bueno, juguémonos por esto. O sea, la verdad yo creo que iba a terminar este año, posiblemente ya sin plata, y decir, bueno, lo que quería invertir en esto, lo volví a perder. Fin. Y ahí me iba a sentir realmente mal. Pero no veía no veía que fuera a salir definitivamente. Eso era, y es lo que decías, es muy duro porque la presión que tenía era cada vez más grande. Y jugás con el apalancamiento de una forma que no debes tampoco. O sea, hoy el apalancamiento lo uso a mi favor. Antes el apalancamiento era pérdidas, y de repente me voy a apalancar por 5 para cubrir lo que perdí y encima salir en positivo, querer ganar siempre. Era extraño, nunca asumía la pérdida, no. Pero es difícil realmente cuando llegas a esa situación. Por eso la tranquilidad, hoy un poco más esa tranquilidad, y como te digo, cada día que pasa voy cada vez dejando más atrás ese recuerdo de la impaciencia, de la intranquilidad. Sí. Recordé dos cosas que quería decirte sobre esto también. Una que respecto también del tema de los mercados laterales y demás, que también lo explayabas un poco creo que en la primera etapa, cuando se hablaba un poco de lo que es el negocio como tal. Otra cosa que como me ayudó a fortalecer el cimiento de entender en realidad lo que estaba haciendo, cuando no me quedaban claros los principios, es que en realidad el negocio es justamente que el precio se mueva. O sea, el precio está quieto, justamente no hay negocio porque no gana nadie. Entonces es lógico que el precio en algún momento se va a terminar estirando, por lo cual tenés que estar en el momento en el que se estira, no justamente pensar en el proceso como que se va a quedar ahí, que vas a comprar en un pequeño soporte o una resistencia. No. Me acuerdo que antes frecuentaba un canal en el que mostraban cómo operaban noticias, y me acuerdo siempre que operaban noticias y operaban el Nasdaq o el S&P 500 y demás. Y siempre tenían alguna historia como para justificar el movimiento. Y la noticia, es decir, quizá la noticia era positiva y el Nasdaq se iba al centro de la Tierra, o era negativa y se iba a la Luna. Y yo decía, pues siempre tiene una explicación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, si sube mucho, claro, está bien, fue positiva, pero en realidad terminó bajando porque el mercado lo consideró negativo. Y siempre, hay veces que sí, la positividad o la negatividad tenía correlación con el movimiento, pero hay veces que era exactamente lo contrario. Pero siempre le buscaban la explicación. Y ahí me di cuenta que nadie sabe nada. Entonces también me seguían cayendo algunas fichas en las que yo decía, claro, o sea, la noticia te va a dar volatilidad y movimiento rápido, pero ¿para dónde va a disparar? No lo sabe nadie. Y si no lo aceptás, vas a seguir, es como luchar contra el mar. De hecho, me siento tranquilo de no depender ni de una estrategia que haya emprendido, de que la estrategia funcione o no, y menos de, bueno, como de algunas otras formaciones que directamente dependen de un grupo de señales o lo que fuera, que eso es terrible directamente porque sos
estás completamente prisionero de eso. Pero sí, absolutamente. O sea, esa es la tranquilidad mayor. Y aparte de eso, también el tema de lo que decías respecto al tema de maniobrar con el precio. Si el día de mañana me siento a gusto maniobrando de otra forma, también puedo cambiarlo porque parto de los mismos principios. Entonces, si quiero operar si quiero entrar por los precios, no tengo inconvenientes. Entonces ya la flexibilidad que tiene la forma de operar de uno es mucho más amplia que la que tenía antes. Entonces eso te da la versatilidad para hacerlo, y también eso te genera no solo la versatilidad para poder operar mejor, sino que también te hace entender por qué el backtesting como tal no es tan fiable, sino que es la simulación, porque cuando vos estás backtesteando cosas, los haces quizá con patrones o con cosas sumamente rígidas. En cambio, cuando ahora vas haciendo simulaciones con diferentes, puedes ir cambiando la forma en la que operás y puede darte uno u otro resultado, por lo cual tampoco en que hagas quizá una simulación de un año pensando con diferentes, puede darte diferentes resultados también, por lo cual eso te abre la cabeza muchísimo. Por eso también entiendo respecto al tema de la simulación y el backtesting, que no tienen que ver, así sea que uno use la misma plataforma o la misma herramienta, el enfoque es muy diferente. Sobre algo que decías también, me hiciste acordar algo que también me había pasado hace unas semanas atrás, que yo ahora prácticamente no lo uso para nada, pero antes usaba bastante una plataforma TradingView, y yo a veces cuando hacía alguna operación antes, viste, tiene como una herramienta en la que puedes dibujar la entrada, si es en largo o en corto, y quedan grabadas. Y hace unas semanas me había puesto a ver algunas entradas que había hecho en algunos momentos, y me daba cuenta justamente lo cegado que uno estaba respecto al tema de algunos principios o lo que fuera, porque en ese momento estaba operando quizá con, no sé, con indicadores, con alguna media móvil. Te hacen ver el precio de otra forma porque aparte te condicionan. Quizás yo veía que el precio estaba por encima de la media móvil de 200 y automáticamente eso era alcista. Para mí no tenía razón de ser de entrar a la baja. Claro, era muy difícil, y me puse a ver eso y me pareció también muy curioso el tema de cuando tenés esas cosas dibujadas sobre el precio, cómo te condicionan a pensar solamente que puede ir más para arriba, y después, claro, te lo manipulan, te bajan el precio y punto, y te sacan. Pero también es increíble eso, justamente cómo te distraes con algunas otras cosas, dibujando cosas en el gráfico y demás, y pensás que con eso vas a ganar algo. Es realmente, como te decía al principio, muy bien hecho. Felicitaciones al que lo pensó de esa forma realmente. Pero el hecho de que se vayan moviendo también me genera tranquilidad, porque una de las cosas que me pasaba, por ejemplo, cuando estaba trabajando con los expertos que te comentaba que se optimizaban mucho, una de las cosas sobre las cuales trabajaban muchas de esas páginas era en optimizar la cantidad de pips del stop loss y del take profit, que era un problema porque el mercado quizá, no sé, el eurodólar hoy se mueve 110 pips en promedio, y quizá en 5 años se mueve 150 o 70. Entonces, quizás solo en ese rango de tiempo, ese stop loss y ese take profit eran buenos para esos momentos, pero en otro quizás te quedaba muy largo o en otro te quedaba muy corto. Entonces, el hecho de que la red puede tener 10 pips, puede tener 15, puede tener 30, unas puede tener 20, también irse moviendo, todas son útiles. Entonces, no tenés por qué casarte con una para siempre. Entonces, justamente, y eso me da tranquilidad de que yo no estoy necesariamente pensando en que quizá estos resultados se van a terminar en algún día, porque se va adaptando al precio. Si el eurodólar pasamos de 200, 300 pips en un día, no importa, van a ser nuevos puntos. Entonces no me da miedo el futuro con eso. Eso es lo que me genera la tranquilidad de decir, no tengo que pensar más. Quizá hoy perdí, perfecto, mañana voy a ganar, yo ya lo sé.